Hola a todos, yo soy Iris. Vamos a hablar de vacunas en conejos. Si tienes alguna duda sobre si vacunar o no a tu conejo, quédate que te lo contamos. Son 3 las enfermedades víricas frente a las que debemos proteger a nuestros conejos de compañía mediante vacuna todos los años. Los conejos infectados cursan con una tasa de mortalidad muy alta y no existe un tratamiento específico, con lo que los veterinarios muchas veces cuando recibimos estos pacientes ya infectados, lo único que podemos hacer es aplicar un tratamiento de soporte y normalmente los animales acaban falleciendo. Es importante conocer la forma de transmisión de estos virus para entender la importancia de la vacunación. Estos virus se pueden transmitir de forma directa entre un conejo sano y un conejo infectado, pero también mediante vectores. Estos vectores son mosquitos o parásitos externos que pueden transmitir estos virus. Con esto hay que tener en cuenta que un conejo que sale al exterior tendrá más posibilidades de contraer estas enfermedades, pero un conejo que no sale al exterior y que vive en un apartamento no está exento de ello, debido a que pueden entrar estos mosquitos. Estos vectores son más frecuentes en primavera y en otoño, y esto es lo que marca la estacionalidad de estas enfermedades. Vamos a dar algunos detalles de estas enfermedades víricas. Seguro que la que más conocéis es la mixomatosis, es la más oída por todos. La mixomatosis es un virus que cursa con una inflamación de los párpados, del hocico, de los genitales y la base de las orejas de los conejos. Además, estos animales pueden presentar nódulos en la piel, secreciones purulentas en la nariz o en los ojos e infecciones secundarias que normalmente acaban con su vida en los primeros días o incluso una semana. En segundo lugar, la cepa clásica de la enfermedad vírica hemorrágica es un virus que provoca fiebre en el animal, alteraciones en la coagulación y sangrados que muchas veces acaban con la vida en los primeros días. Es más, pueden aparecer muertes súbitas sin la aparición de estos síntomas que hemos comentado. En tercer lugar, la cepa 2 de la enfermedad vírica hemorrágica. Esta cepa apareció hace pocos años, a día de hoy hay más casos que de la cepa clásica y es una mutación de este primer virus. En estos casos encontramos pacientes con fiebre, sangrados internos, hepatitis y a veces incluso ictericia. Suelen fallecer también en los primeros días. En la actualidad existen distintos tipos de vacunas y cada veterinario podrá optar por el uso de las que considere. Por lo general, las reacciones vacunales son poco frecuentes y de escasa relevancia clínica. Es posible que el día que lleves a vacunar a tu conejo pase el resto del día algo apático, coma menos, defeque menos, pero en la mayoría de los casos estos síntomas desaparecen al día siguiente sin necesidad de acudir de nuevo al centro. En conclusión, vacuna. Vacuna siempre a tu conejo, tanto si sale al exterior como si tiene una vida de interior, si te acompaña o no en vacaciones, si vive solo o vive con más conejos, si es un gazapo o es un conejo adulto. Vacuna. Recuerda la alta mortalidad de estas enfermedades y la forma de transmisión que tienen. Espero que después de este vídeo ya no queden dudas de si vacunar o no a tu conejo. Recuerda seguirnos en el canal de YouTube, suscribirte, activar la campanita y nos vemos en el siguiente.